Muy bien, amigos, ya estamos sentados con el candidato Enrique Cornejo. Como decíamos al comienzo del programa, uno de los que ha crecido, según alguna de las encuestas, ha duplicado su intención de voto según Datum. En otras se mantiene todavía, pero sin embargo parece que es uno de los candidatos que sube y en cambio Susana Villarán, de las que baja. Don Enrique Cornejo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué le ha significado a usted esta encuesta de Datum donde usted pasa de un 2.6 a un 5.3%? Pues expectativa. La verdad que yo ya estaba esperando alguna de las encuestas que reflejase un crecimiento, porque lo que noto en la sensación térmica en la calle, que no es la temperatura, ¿no?, es que hay muchísimo más apoyo que el que yo tenía hace 3 semanas atrás. Sin embargo, otras encuestas como la de Ipsos sí señalan que usted se mantiene. Sí, es cierto. Pero yo creo que todas van a empezar a reflejar en las próximas 2 semanas ya, digamos, un alineamiento. Van a empezar a alinearse hacia arriba. Bueno, sus rivales directos son Salvador Eresi y Susana Villarán. Sí. Esos son sus rivales directos, ¿no es cierto? Y todos en conjunto lo que esperamos es que Castañeda empiece a bajar para asumir ese Bueno, porcentaje. pero Castañeda ha subido en lugar de bajar. Ha subido unos puntos, dice esa encuesta. Sí. ¿Por qué? ¿El hipo que le ha permitido el jurado electoral? Sí, yo creo que la tacha, en lugar de perjudicarlo, lo ha beneficiado, o por lo menos ha evitado la caída, la continuación de la caída que ya él había experimentado antes de la tacha. Yo creo que sin la tacha, él estaba más abajo. De alguna manera, en campaña y en política, la victimización ayuda, ¿no? Muy bien. ¿Por qué cae Susana Villarán? Yo creo que ella tiene un antivoto muy fuerte, ¿no? Y creo que le está costando muchísimo en su propia votación la experimentación del corredor azul. Las encuestas dicen claramente que casi el 70% de la población está en contra. No solamente está en una, digamos, cierta duda, sino está en contra. Y apenas el 10% está a favor. Ahí está, me parece, la respuesta. Bueno, ¿fue un boomerang para ella el intentar acomodar el funcionamiento del corredor azul al calendario electoral? Sí, y claramente lo ha hecho, porque la improvisación que se ve en el cambio de color de los buses, en el tratar de convencer a líneas que no han ganado de participar, y por último, en no solucionar el problema de fondo, que es que los transportistas que tenían y tienen un certificado de operación, de concesión del municipio del Callao vigente, pues ellos, en algún momento hay que sentarse para ver cómo le solucionamos el problema que queda, ¿no? ¿A usted lo ha beneficiado el haber marcado cierta línea de independencia, entre comillas, con Alan García y con el partido? ¿Haber criticado al partido o haber reclamado el apoyo del partido? ¿Haber dicho que usted carga con una mochila pesada, como es el caso del Partido Aprista, le ha ayudado a usted un poco, cree? Yo creo que eso ha originado polémica más bien. Lo que me ha ayudado claramente creo que es la presentación de mis propuestas. Hay un casi consenso, incluso en adversarios políticos, de que las propuestas que tenemos son muy sólidas. Y en redes eso es clarísimo. En redes sociales, que por cierto tienen diferentes opciones, no son para nada gente que incluso vaya a votar por mí, pero se reconoce que las propuestas que hemos hecho son consistentes y las hemos hecho con seriedad. Entonces yo creo que eso es lo que ha marcado una tendencia, ¿no? Mientras tanto, en otros candidatos se ve pugna, se ve acusaciones, entonces yo creo que eso también ayuda, por el lado de que en mi candidatura lo que están viendo es una propuesta que está pensando en Lima seriamente. Muy bien, entonces, su siguiente reto es tratar de llegar a donde están casi empatados, según las encuestas, Salvador Eresi y Susana Villarán. ¿Qué va a hacer usted para tratar de alcanzarlos? Yo tengo que hacer 2 cosas en las próximas semanas. Número 1, hacer que mis propuestas y mi propia presencia sean más conocidas en los sectores D y E, donde claramente en todas las encuestas aparezco con menor conocimiento de quién soy, más que de las propuestas. Y lo segundo, a mí me va a favorecer una circunstancia muy concreta que se va a producir en las próximas 2 o 3 semanas. Digamos, el elemento central en estas próximas semanas van a ser los debates. Tenemos por delante hasta 5 debates. Finalizará el domingo previo a la elección con el debate del Jurado Nacional de Elecciones, en el que parece ser estaremos todos, ¿no? Pero anteriormente hay un debate del comercio, hay 3 debates universitarios, uno de la UNI, uno de la Católica, otro del Pacífico, y por lo menos en esos debates voy a estar justamente con Susana Villarán y Salvador Eresi. Muy bien, ¿y por qué cree usted que ahí podría sacar ventaja? Porque ellos tampoco creo que puedan, en primer lugar, presentarse sin propuestas.
No tienen argumentos, pero por ejemplo es claro que Salvador Heredia no quiere debatir conmigo. Bueno, ¿no? nosotros lo hemos invitado permanentemente a este programa a debatir y ha dicho no, solo. Y por redes, tu colega Milagros Leiva hizo una invitación pública para que los dos fuéramos a su programa. Yo por redes mismo acepté y Salvador ni siquiera contestó, ¿no? Él además ha entrado en ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que él no acepta? Me tiene temor. ¿Le tiene miedo? Sí, claramente, ¿no? Yo creo que le han aconsejado no estés con Cornejo porque ahí de repente no te va muy bien. ¿Por qué tendría que tenerle miedo a Salvador Heredia? Yo creo que él sabe que mis propuestas son mucho más contundentes que las que él plantea, ¿no? ¿Él tiene propuestas, cree usted? Yo creo que como todos tiene argumentos, pero por ejemplo, en el tema del transporte, yo le he escuchado un giro, y es cuestión solamente de ver los videos, ¿ah? De Salvador Heredia al inicio de la campaña, Salvador Heredia a la mitad y a esta altura, ¿no? Él está hablando ya bueno, una crítica muy fuerte, como es obvio, al Corredor Azul, pero está hablando ya de lo que hablaba yo desde el principio, en el sentido de que el transporte debe verse como un sistema donde el eje estructurador tiene que ser las líneas del metro de Lima y Callao. Y a partir de ese eje estructurador vienen los corredores segregados, el COSAC, viene el corredor alimentador, el azul, vienen los taxis, vienen los trenes de cercanías. Han habido varias ocasiones, además, en las que estando juntos, él ha procurado que no debatamos, o sea, que hagamos una especie de argumentación individual sin que haya lo que el debate permite, que es la dúplica. La confrontación. Exactamente. Sí. Y en el caso de Susana Villarán, ella sí ha estado en debates, pero ella creo que trae pues el problema de ser la gestión digamos, en funciones en este momento y el pasivo de la gestión, ¿verdad? Que es muy fuerte. Antes de pasar a Susana Villarán, entonces, ¿usted cree que Salvador Heredia le tiene miedo? Pero ahora no va a poder escaparse en los siguientes debates. No viene. Por eso digo que las próximas semanas me van a favorecer, porque claramente yo no solamente puedo presentarme bien en los debates, sino que tengo argumentos como para, digamos, demostrar que nuestra propuesta es la más sólida. Porque aquí de lo que se trata es no solamente de ver, digamos, quién baila, quién canta. Yo también he cantado y bailado, no soy muy buen cantante ni bailarín, pero algo hay que hacer porque las campañas no tienen que ser aburridas, ¿verdad? Pero a la hora ya de presentar, digamos, la propuesta para ver quién puede gobernar Lima con todos los problemas que tenemos, ahí sí creo que muchas personas van a inclinar su votación de otra manera. Incluso algunas que están pensando en votar por el propio Castañeda probablemente giren su votación. Ahora, quedan 3 semanas. Quedan 3 semanas. Muy bien, entonces, en cambio, en el otro lado empieza una situación difícil para Susana Villarán, que no solamente se estanca, sino en algunas encuestas empieza a caer. Sí. ¿Qué es lo que genera que Susana Villarán ya quizás haya llegado a un techo, a partir del cual podría empezar a caer? Ya se preveía esto por su antivoto. Ella es la que tiene más antivoto de los 13, ¿no? Y muy fuerte, y eso es en todas las encuestas una constante. Eso se agrega a que, volvemos, el punto del Corredor Azul pudo haber sido un elemento a favor de ella, si es que lo hubiera trabajado, digamos, con cierto detenimiento, con cierto cuidado. Pero claramente, por donde se vea, es un tema que genera protestas. A ver, solo un tema que es así, pero... O sea, ¿oportunismo puro de Susana Villarán? Sí, yo creo que la asesoraron mal, le dijeron, esta es la oportunidad, incluso le llama reforma del transporte eso. ¿No es? No lo es, o sea, realmente es una opción que ayuda a una verdadera reforma, pero, a ver, poniéndolo en términos, con la disculpa de los médicos, poniendo, digamos, en términos médicos, esto es como una vena, ¿no? Que por supuesto es importante para que haya circulación, pero lo importante del aparato circulatorio son las arterias, ¿verdad? Que son las rutas del tren y el sistema que estaría pensado por el corazón mismo, que tiene que ser, digamos, el pensar en todo de una manera integral. Ella ha cometido muchos errores, asesorada mal desde mi punto de vista, porque ella no tiene por qué saber esto, pero hay que rodearse de gente que sepa. Y el error... Perdóname, ¿tiene mal equipo Susana Villarán? No me queda duda. No me queda duda, porque este es un tema, la Costa Verde es otro tema, ya son demasiados temas. Pero ella se la juega por su equipo, ¿por qué? Sí, pero quizás el objetivo, el error de ella como Susana, es pensar que quienes la critican, la están criticando, digamos, por el hecho... De mala fe. De mala fe. Mala leche. Cuando en realidad la crítica, por ejemplo, en el tema del transporte, es una crítica que viene de todos lados. Entonces ya su olfato político debería decir, oye, si viene de varios lados el asunto, tengo que pensar este tema. Pero ella no lo ve así, ella ve sabotajes, sí, ella ve, como usted dice, malas intenciones, ella ve que lo que se está queriendo es
tumbarle sus reformas. Ella tuvo un proceso de evolución. A ver, cuando ella llegó recién a la alcaldía, yo todavía era ministro de Transportes, yo la he escuchado a ella decir que el metropolitano debe ser, digamos, el sistema o la alternativa versus el metro, y la respuesta, porque es más barato. Eso es un error tremendo. Es como decir, yo voy a hacer una estructura para hacer un edificio y el tercer o cuarto piso es más barato que hacer el sótano. Por supuesto que es más barato, pero necesito el sótano. Ella se ha dado cuenta después de ese error y ya no lo vuelve a repetir. Ahora habla también del metro. Pero sin embargo, sus asesores le siguen diciendo que el metropolitano tiene que merecer algunos, entre comillas, privilegios frente al metro. Por ejemplo, la línea 2 del metro, que ya está en concesión por este gobierno, va desde Ate, cruzando el centro de Lima y llega al Callao. El trazo original en la línea 2 pasaba por 28 de julio, muy cerca al Estadio Nacional. Se llamaba la estación Estadio Nacional. Resulta ser que esa estación ya no está en el Estadio Nacional. La han, entre comillas, arrimado hacia el Sheraton. La respuesta no es técnica, la respuesta es exclusivamente una especie de concesión que el Ministerio de Transporte le dio a la señora Susana para que no esté tan intranquila. Perdóneme, ¿el gobierno está ayudando a Susana Villarán? Bueno, en concreto, en este tema que te digo, sin duda, el ministro de Transportes Paredes, en su momento, a través de los organismos que digamos, hacían el diseño del trazo, en este caso Proinversión, dijeron, cambiamos el trazo. ¿Para qué? Para acercarla a la estación central del Metropolitano. O sea, ¿solo para darle una manito a Susana Villarán? Sin duda, para que, o sea, digamos... Carlos Paredes quiso darle una manito a Susana Villarán. Yo estoy seguro que sí, pero bueno, y ahora lo que tenemos es un trazo de la línea 2, ya en ejecución, terminando el estudio, que tiene una estación que está a casi 4 cuadras del Estadio Nacional. Eso técnicamente y después políticamente no tendrá ningún sentido. Y eso es un ejemplo de los varios que podemos poner de cómo no se está comprendiendo bien este tema y se nace de un error compartido. El error nace de Castañeda, quizás un poco de Andrade también, que fue el que conceptualizó que el eje estructurador debía ser el COSAC o el corredor segregado, bajo el modelo de Bogotá. En Bogotá hay varios COSAC, no solo uno. Pero el problema es que hoy día Bogotá quiere tener metro y no puede tener el metro de la manera, digamos, técnicamente adecuada. ¿Por qué? Porque el COSAC ya, digamos, como ha invadido sus campos de acción y no, es como que se ha hecho la cosa al revés. Y ese ejemplo, felizmente, todavía lo podemos corregir nosotros. ¿Por qué? Porque solo tenemos un COSAC, que es el Metropolitano. Si hubieran más, sería muy complicado. Muy bien, entonces, para usted, Susana Villarán, por su equipo y por lo que está haciendo, no merece ser la próxima alcaldesa de Lima. Más que no merece, yo creo que ella va a tener el costo de los errores cometidos, pero sobre todo el costo del desgaste de esta gestión y en particular de su emblema, que es la llamada reforma del transporte, que claramente no lo es. Bueno, la distancia con Castañeda es enorme. 40 puntos, distancia a Castañeda de su más cercano perseguidor, con usted mucho más. Muy bien, ahora entonces, ¿cómo se lo baja a Castañeda? Bueno, yo creo que Castañeda va a empezar a bajarse solo. ¿Por qué? Porque Castañeda, muy hábilmente, no ha hablado durante un tiempo, pero las pocas veces que ha participado, y aún autoconstruyéndose su escenario de entrevista, ¿no? Lo que ha hecho es demostrarle a sus propios seguidores, ¿verdad?, o personas que están con intención de votar con él, que claramente no ha hecho su tarea para esta elección. ¿Se ha confiado? Él probablemente hizo... ¿Se ha dormido en sus laureles? Él probablemente ha creído que ya es alcalde sin campaña. Que la gente vive el recuerdo. Y que además sus méritos están ensalzados precisamente por la inacción de la actual gestión. O sea, en marketing político, digamos, el efecto... La comparación, ¿no? Claro. Inmediata es, bueno, ¿quién fue el anterior? Castañeda. Pero el problema es que ahora Castañeda ya no va a poder poner sus escenarios, ya no va a poder poner a los periodistas en el salón que improvisó ahí en ese escenario, allí en la Loma donde estuvo. Entonces va a tener que ir, como todos, y como ya fue a la firma del Pacto de Transparencia, va a tener que empezar a ir. Y cuando empiece a ir, vendrán las preguntas. O sea, ¿usted cree que al hablar, como se dice cotidiana y vulgarmente, va a empezar a meter la pata? Va a empezar a perder. Su éxito no es hablar, pero además cuando empiece a hablar, porque ustedes les van a preguntar, bueno, ¿usted qué va a hacer de transporte? ¿Qué va a hacer en el tema de seguridad ciudadana? Entonces ahí va a quedar claro, como quedó claro en las entrevistas estas cortitas que ha dado, que no la tiene clarita, no se ha preparado, no hizo la tarea, ¿no?
Y eso se va a notar claramente. Y el mejor ejemplo habla por sí solo. Su aparición para plantear su gran alternativa, el monorriel, se cayó al día siguiente. No duró ni 24 horas, es la propuesta más corta que ha habido en términos de campañas municipales. Y no ha sido así solamente porque en campaña siempre uno recibe pullas y de los contrarios, no, sino por razones técnicas no es el monorriel una alternativa frente al metro, va por el mismo trazo de la línea del metro, la línea 6, ¿no es cierto? Y 3 es un proyecto que ya existía. Don Enrique Cornejo, ¿usted también no tiene un antivoto derivado de la resistencia de la gente a marcar la estrella? Sí, yo ya no solamente hablemos de la campaña, sí, sino de esa resistencia que la gente de manera natural tiene a votar por el APRA, los antiapristas, y que otros pues tienen la duda respecto a todo lo que ha ocurrido en el último gobierno, los pasivos últimamente de las peleas entre Alan García y la comisión investigadora con el Congreso, los narcoindultos, en fin. ¿No hay una resistencia natural del electorado a votar a marcar la estrella, sobre todo cuando se trata de la alcaldía de Lima? Un sector del electorado manifiesta abiertamente, no solamente lo piensa, manifiesta abiertamente en las redes sociales, y lo leo todos los días, ¿no?, que esa es una preocupación. Están ya casi convencidos de las propuestas, pero tienen esa resistencia. Entonces, mi tarea... ¿Cómo va a vencer usted esa resistencia? Lo único que puedo hacer es decir mi currículum, cuando yo he sido ministro justamente del gobierno aprista, ¿no? Yo he sido ministro de Vivienda, ministro de Transporte y presidente del Banco de la Nación. Y en las 3 tareas, está aprobado, ahí están todos los antecedentes, mi equipo fundamentalmente ha sido un equipo de primera, conformado por independientes, también por apristas, pero por independientes y apristas capaces. Es decir, mi seguridad consiste en que yo trabajo con los mejores. Claro, eso es lo que usted ha dicho, pero sin embargo también se sabe que es usted un disciplinado militante del APRA. Bueno. Y el momento en el que alguien lo llame por teléfono y le diga, Enrique, hay que hacer esto, ¿qué va a hacer usted? Pues lo mismo que hice cuando fui presidente del Banco de la Nación, ministro de Vivienda y ministro de Transportes. Me pueden llamar y me pueden convocar o me pueden invitar a quien sea. Pero si no es capaz, no viene conmigo. Yo trabajo con los más capaces. ¿Usted va a decirle a su compañero Alan García, no? ¿Así de claro? Las veces que yo he tenido función pública importante, yo he sido respetado en mi ámbito de acción porque yo trabajo con honestidad, trabajo con eficiencia y trabajo con rapidez. ¿Usted le va a decir a Alan García, esto es el municipio, no es el gobierno ni es el APRA? ¿Se lo va a decir así de claro? El propio Alan García, en un tuit que hace poco planteó, señaló claramente la respuesta. El APRA no es copamiento. Y yo lo subrayo. El APRA no es copamiento. Por tanto, ¿se va a sentir usted como autoridad para decirle, don Alan García, estos no son sus predios, aquí mando yo, si es alcalde? Y de cualquiera que me lo plantee. ¿Cualquiera? Sí, de cualquiera que me lo plantee. Yo en ese sentido soy muy claro y mi experiencia está ahí. Muy bien, don Enrique Cornejo, muchísimas gracias por esta presencia. Muchas gracias, Enrique. Muy amable. Gracias. Volvemos, amigos, para hablar con Salvador Heresi. Enrique Cornejo dice que Salvador Heresi le tiene miedo. Vamos a preguntárselo.